Ya, me dicen, mira, a ver dónde corto la clase. Vamos a hacer a ver cómo estoy. Vamos a hablar ahora del primer paso, digamos, si bien en estricto rigor no habla de absorción, distribución, metabolismo y excreción. También no hay que nunca dejar en la farmacocinética el primer paso, y para eso lo de la forma farmacéutica es importante que lo tengamos siempre en cuenta. En parte de la farmacocinética es la liberación del principio activo. Si no hay principio activo disponible para ser absorbido, no vamos a tener ninguna otra consideración. Entonces, dentro de la farmacocinética clásica, que se habla de absorción, distribución, la absorción es el primer paso, pero siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener nuestro fármaco visual. Entonces, ¿qué es la absorción? Es el proceso en que el fármaco pasa inalterado desde el sitio de administración a la concentración sistémica. Entonces, tenemos formas farmacéuticas, que nos van a hacer llegar a la circulación. Estamos hablando de administración sistémica, es decir, que el principio activo va a llegar al sitio de acción por la sangre y después va a sufrir procesos de metabolismo y excreción también. Y se va a distribuir a través de la sangre. Está parpadeando la pantalla, por eso me distrae, pone negra de repente. Entonces, el paso desde la forma del sitio de administración a la circulación es lo que conocemos como absorción. Y nuevamente parece vital nuestro perfil de concentraciones plasmáticas, donde aquí aparecen varias definiciones nuevas, digamos, o que las he ido mencionando, pero que son importantes tener. La parte farmacodinámica de la terapéutica nos entrega información sobre qué concentración mínima necesitamos en sangre para tener efectos farmacológicos. Y también incluso tenemos cierto conocimiento, o después con el tiempo se va conociendo más, incluso hay concentraciones, cada efecto tiene una concentración mínima, sea un efecto farmacológico o un efecto tóxico. Y lo que nosotros buscamos es movernos con nuestras dosificaciones en este rango que se conoce como rango terapéutico. Entonces nosotros necesitamos, con la forma farmacéutica, pero considerando toda la farmacocinética, mantenernos en este rango terapéutico. Entonces, el primer paso es alcanzar esta concentración mínima eficaz. Entonces, el proceso de absorción es lo que nos va a dar esa información. Bajo esa concentración no tenemos efecto farmacológico, tenemos al paciente administrando medicamentos que no están consiguiendo concentraciones necesarias para que el efecto ocurra. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la única manera que nosotros tenemos de correlacionar la respuesta farmacológica es con la concentración plasmática del fármaco. Nunca vamos a medir, es un inmedible ir al sitio de acción. No podemos ir al receptor a saber por qué concentración está llegando, pero sí qué concentración plasmática estamos teniendo. Entonces, hacemos esa correlación. Entonces, lo que yo les decía, pudiera ser en el caso que hemos estado hablando, salió con las formas farmacéuticas en las preguntas, pudiera ser que el fármaco se absorba tan lentamente que la velocidad de absorción es lenta, las eliminaciones empiezan a ocurrir y no llego nunca a la concentración mínima eficaz. Entonces, una cosa es que el fármaco ingrese al organismo, pero también tiene que hacerlo a no solo la cantidad de fármaco la que tiene que ingresar, sino que tiene que ingresar a una velocidad tal que me permita superar la concentración mínima eficaz antes de que empiecen a entrar en juego las eliminaciones como efecto predominante. Aquí
en la bajada ya dominan la eliminación, y ya el metabolismo, si me desactiva mi principio activo, es eliminación, o la eliminación renal, o la eliminación por las heces, empiezan a hacer, pero a medida que el fármaco va ingresando, también se va eliminando. Por lo tanto, hay un momento en que si la velocidad de absorción es muy lenta, no voy a alcanzar concentraciones terapéuticas y por lo tanto no voy a tener efecto terapéutico. Es como si no le estuviera dando nada al paciente. Obviamente siempre nuestro objetivo es tener el fármaco en el sitio de acción. Aquí. Pero hay que conocer todo lo que está pasando antes, durante, que pudiera estar jugándonos en contra de esta llegada. Y entonces en el primer momento lo que vamos a hablar es que la membrana biológica, independiente del lugar donde estemos, la membrana biológica, las membranas plasmáticas, las membranas celulares, son un flanco que la molécula debe pasar para que llegue a los distintos sitios, sobre todo el sitio de acción. Entonces, nosotros tenemos factores biológicos para que atraviese el fármaco. El tracto gastrointestinal, si lo vamos a considerar como una vía oral, si queremos que llegue al sistema nervioso central, debe pasar la barrera hematoencefálica. Si no queremos que llegue a un niño, a una mujer que está embarazada, que llegue al feto, no debería atravesar la placenta. Siempre está la pregunta, ¿le damos medicamentos a una mujer embarazada? Y mucha gente dice, no, a las mujeres embarazadas no se les da medicamentos, ¿cierto? Y si es epiléptica, y si es hipertensa, y si es diabética, no le vamos a dar medicamentos. Entonces, el concepto de que a las mujeres embarazadas no se les da medicamento es totalmente obsoleto, es decir, no es una realidad. Obviamente que si tiene un dolor de cabeza, y hay que buscar qué medicamento se le va a dar. Hay patologías que son puntuales, un dolor de cabeza, o puede ser una infección incluso, o puede ser una paciente que tenga una enfermedad basal crónica, que sea, como les digo, hipertensa, epiléptica, no le damos, imagínense si no le damos el antiepiléptico, etc. Entonces, hay que saber qué darle, no es que no se dé, no es que se suspenda completamente. Y después, bueno, tenemos distintas mucosas, la piel, la nariz, la garganta, bueno, mucosas en general, pero estos factores, estas membranas, entonces, vamos a ver que se empiezan a repetir ciertos conceptos de los fármacos para que uno pueda predecir si van a atravesar o no, o van a llegar a esa zona. Entonces tenemos esta fisiología del tracto gastrointestinal, pero el flujo sanguíneo, el vaciamiento gástrico, algunas patologías y las características del fármaco. El pH del fármaco, junto con el pH gastrointestinal, si vamos a hablar de absorción oral, la lipofilicidad, el tamaño, etcétera, son relevantes. Bueno, el tracto gastrointestinal, tiene muchas membranas, muchas distintas zonas con distintas características, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que siempre lo vamos a considerar como una membrana semipermeable. Nosotros tenemos un lumen de estómago y intestino, y esta membrana semipermeable es un concepto físico-químico rápido a través del que primero pasan nuestros nutrientes, y si pasan los nutrientes, obviamente nuestros fármacos también tienen la probabilidad de pasar, y se transportan hacia la sangre pasando por la vena porta. Ahora, los mecanismos de transporte, y ahí uno dice, ahora voy entendiendo por qué también hay que saber algo de fisicoquímica para saber algo de farmacología, porque no solo esto no es biología, aquí hay mucha química. Primero, la difusión pasiva es la principal motor de marcha en el movimiento de las moléculas en el organismo, sean estos nutrientes, sean estos fármacos, y sean de entrada o sean de salida. En general, la gran mayoría se mueven por gradientes de concentración, que es el motor de movimiento de la difusión pasiva. Que tenemos una alta concentración,
una membrana semipermeable, baja concentración, y la molécula se transporta de un lado a otro por la gradiente de concentración hasta que se equiparan las concentraciones. Así de simple funciona la difusión pasiva. La pregunta es, ¿tiene afinidad para pasar por esta membrana semipermeable? Que no es que sea simplemente un filtro con poros, obviamente, sino que tiene una estructura bastante más compleja en general, en su estructura. Tenemos otros mecanismos de transporte. En general, por poros no son mecanismos de transporte, por eso están puestos, no necesariamente que nuestros fármacos los van a utilizar, sino que aparece también en general los de transporte activo como más importantes. Entonces, la difusión pasiva es la que da cuenta de la absorción en el tracto gastrointestinal de más del 90% de nuestros fármacos, simplemente por difusión pasiva. Si la molécula se disuelve, viene disuelta o se disuelve y está en concentración alta, y al otro lado, que es la vena, la sangre o la vena porta, al otro lado está en baja concentración y el fármaco entonces empieza a difundir. Y por lo tanto rige lo que es la ley de Fick. Hay una velocidad de difusión que depende de las características de la molécula y también de la gradiente de concentración. La velocidad es proporcional a la gradiente de concentración a través de las membranas. Entonces, si nosotros pensamos que nuestro sistema es estático o es estático, el de absorción, Dinámico. es dinámico, porque yo lo pongo, centrémonos solo en el estómago para... Se disuelve y se solubiliza, se disuelve, está homogéneo en el estómago, en fase homogénea. Ahí está concentrado, al otro lado transita por difusión pasiva, porque por diferencia de concentración, pero de inmediato la sangre de la vena porta me lo lleva al hígado, lo transporta al hígado. Por lo tanto, vuelve a haber diferencia de concentración. No es como si yo pongo en estático una membrana, pasa para un lado o para el otro hasta que se equilibran las concentraciones. Aquí hay como si hubiera una manguera abierta, sigue saliendo, sigue habiendo flujo. Y por lo tanto siempre hay gradiente de concentración. Por lo tanto, la difusión pasiva para el proceso de absorción de fármacos está mucho más favorecida aún porque el gradiente de concentración se mantiene constantemente hasta que el fármaco logre ingresar por completo si no ocurre ahora el vaciamiento gástrico, que sería nuestro segundo punto. Entonces, tenemos que conocer la molécula, sí o sí tenemos que conocer a nuestra molécula para saber si tiene lipofilicidad, si tiene solubilidad, qué peso molecular tiene, qué tamaño tiene, si está con carga, si tienen grupos, en general los fármacos, que pasan ahora a compuestos heterociclos. Cuando se modificó la malla de farmacia, antes tenían una orgánica 3, que era la misma que tenían los bioquímicos y tenían los químicos. Pero la carrera decidió concentrarse solo en compuestos heterocíclicos, porque el 98% de nuestros fármacos son heterociclos, y los heterociclos además tienen los grupos funcionales tienen la capacidad de protonarse, tienen pK, se ionizan, y eso cambia completamente la historia de una molécula en un fluido biológico y la decisión de si transita o no por difusión pasiva a través de una membrana. Cambia completamente si yo lo tengo negativo o neutro, o positivo y neutro. No transita, no difunde, así de simple. No o sí, es binario. No o sí. Entonces tenemos que conocer nuestra molécula y nuestro fármaco. La polaridad y el tamaño de la molécula. Tenemos un coeficiente de partición. ¿Saben lo que es el coeficiente de partición? ¿No? El coeficiente de partición es un parámetro que se determina, creo que está en unas diapos, pero no sé si lo vamos a llegar ahora, hoy día el coeficiente de partición.
Parece que la apagó. Pero no está funcionando. No, es que no sé cómo se puede análisis compararlo con la temporada. En este caso, El coeficiente de partición es un clásico, se determina, se ponen dos líquidos admisibles, generalmente es octanol y agua, o un buffer a un pH determinado. Y yo pongo mis moléculas. Como son inmiscibles, la molécula por afinidad va a estar más en un lado o en otro, o más o menos lo mismo. Entonces, lo que se determina después son las concentraciones en el octanol, la concentración que quedó en el agua, y se calcula el log P, que es el logaritmo de la relación entre las concentraciones en octanol con agua. Entonces, en general, entonces aquí como es logarítmico, en general se usa logarítmico porque los valores son en potencia. Entonces aquí podemos tener -1, 0, 1, 2, 3, 4. En esta zona, si este valor es 3, 4, quiere decir que hay muchas más concentraciones del octanol y por lo tanto se asume que la molécula es más liposoluble o lipofílica. Y en esta zona es más hidrofílica. Entonces, uno digamos, va asumiendo características físico-químicas de las moléculas en función del coeficiente de partición. Por eso aquí se menciona el coeficiente de partición. Hay otras maneras de calcularlo, pero ese experimento es el más clásico. Moléculas pequeñas, y mientras más pequeñitas la molécula, más rápido va a difundir, pero aquí, por ejemplo, claro, las gases tienen alta permeabilidad de partida. Oxígeno, óxido nítrico, CO2, pasa del agua, son moléculas muy pequeñas, pero nuestros fármacos no son moléculas tan pequeñas. Después, ¿qué pasa fisiológicamente hablando con los nutrientes? Moléculas muy grandes, por ejemplo, todo lo que tiene azúcares o aminoácidos, intermediarios fosforilados, en general son moléculas grandes, no pasan por tamaño, son muy grandes. Entonces, ahí tienen que haber otros mecanismos de transporte, porque no es que no podamos vivir sin esas moléculas, sino que nuestro organismo generó otros mecanismos de transporte, como son los transportes activos, mediados por receptores, por sinocitosis, etcétera, que hacen que sí podamos ingresar. Si uno entonces trata de hacer una regla general, nuestra membrana plasmática, una bicapa lipídica, que además tiene proteínas y otras cosas, que la presentación más simple de una bicapa lipídica, una membrana plasmática. Moléculas hidrofóbicas o lipofílicas, moléculas que tienen mucho compuestos aromáticos, que ahí nuestros fármacos empiezan a aparecer, sí difunden rápidamente porque tienen afinidad para la difusión. Moléculas pequeñas pero polares, al ser pequeñas, por más que sean polares, solubles en agua, son muy pequeñas, igual tienen capacidad de tránsito. Moléculas muy grandes ya no empiezan a pasar, el tamaño es muy grande. Moléculas con carga, y aquí también entonces entramos en competencia con nuestros fármacos, porque sí, nuestros fármacos, muchos de ellos tienen carga a los pH fisiológicos. Por lo tanto, nos juega en contra la posibilidad de que se ionicen. Estamos hablando que además, para absorción, el pH es ácido en el estómago, 1 a 2, por lo tanto la capacidad que esté protonado, por ejemplo una base que esté protonada es alta, y eso significa que va a estar con carga positiva. Ahora, la gracia es que si no se absorbió en el estómago, pH 1 2 que está protonado con carga positiva, pasa al intestino y encuentra un pH 6 7, que si el pK es un poco más bajo va a liberar, se va a disociar el equilibrio, se va a desplazar
y entonces nos vamos a encontrar con parte de la molécula no protonada, y por lo tanto probablemente va a difundir. Eso lo vamos a realizar con un poco más numéricamente. Transporte a través de poros. Los poros son muy pequeños, por lo tanto no es un transporte que los fármacos utilicen, que podamos utilizar de buena manera con los fármacos, que dejan pasar moléculas muy pequeñas. Donde sí puede pasar por poros es en los tejidos que son muy penetrados, que tienen mucha diferencia. La verdad que son uniones, los espacios intercélulas son amplios, como el hígado y en los riñones. Están hechos para que filtren todo lo que se pueda, porque son órganos depuradores. Por lo tanto, sí, anatómicamente nos interesa que pasen todas las moléculas por ahí para tratar de ir eliminando desechos. Pero en otras zonas no, eso no ocurre. Entonces, solo moléculas bajo 200 gramos por mol pasarían, pero nuestras moléculas, nuestros fármacos andan por los 300, 400, 500 gramos por mol las moléculas. Entonces, por tamaño no es lo que nos mueve los fármacos, en este caso. Ya, difusión facilitada, digamos, aquí hay un transporte. Tenemos moléculas polares y iónicas, entonces algunas vitaminas entran por transporte facilitado, aminoácidos, y entonces entran, pero necesitan una zona específica de reconocimiento y de transporte, lo mismo que el transporte activo, que requiere energía además, y por lo tanto hay reconocimiento de ciertas zonas de la molécula para que entre de un lado a otro, y esto se ve mucho en el sistema nervioso central, también en el sistema gástrico hay transporte activo. El tema es que es saturable, aquí ya la diferencia de concentración no es nuestro motor, porque una vez que si hay mucha concentración en el lado donde hay reconocimiento, se satura y se para el tránsito, es decir, hay una capacidad de transporte más limitada. Aquí son esquemas de transporte. Finalmente, sin pinocitosis, algunas proteínas muy grandes logran entrar por pinocitosis, algunas vacunas que se inyectaban, que la vacuna involucraba proteínas muy grandes, algunas entran por pinocitosis. Aquí lo que involucra es que se forma una vesícula, y la vesícula es la que se mueve de un lado a otro de la membrana. Ahora bien, entonces, dentro de todas las posibilidades de transporte que nosotros tenemos la difusión pasiva es nuestro principal transportador. Y entonces, para eso nosotros necesitamos conocer el tracto gastrointestinal para evaluar si nuestros fármacos van a difundir pasivamente por esta zona. Y en los tiempos que tenemos, nuevamente siempre, el tiempo es relevante acá. La boca tiene un pH alrededor de 6, el esófago 6, solo en el estómago bajamos dramáticamente el pH entre 1 y 3, duodeno, intestino delgado, intestino grueso ya sobre 5 hasta 7 pH, como pH que encontramos. La irrigación es buena en general, excepto el esófago, que pasa muy rápidamente, que no, digamos, es un tránsito muy directo, el área es pequeña y el tiempo de tránsito es muy corto porque pasa directamente al estómago. Pero desde el punto de vista, el área de la boca es muy pequeña, si bien se están buscando otras formulaciones, no solo la sublingual, sino que hay formulaciones que se están buscando para la mucosa bucal, es decir, por las paredes de la boca, colocar sistemas de entrega de fármaco a través de la boca. Pero en general, de aquí es estómago e intestino donde nos concentramos en la farmacocinética. Efecto primer paso, siempre, si ocurre en el intestino grueso, ya en la parte rectal, en general no hay un efecto primer paso importante. Tiempo de tránsito. Estómago 30 a 40 minutos, 45, 1 hora como máximo, tiempo de absorción. Por lo tanto, solo se pueden absorber ahí fármacos que vengan o disueltos en fase homogénea en líquido, o que sean de liberación muy rápida de la forma farmacéutica, cápsulas, comprimidos simples, y que el principio activo se disuelva muy rápido en ese líquido, ¿sí?
¿Profesor, tiempo están considerados, por ejemplo, del estómago con una comida antes o...? No, eso, la comida puede cambiar, también es un factor importante. Esto es simplemente suponiendo, por ejemplo, que uno se toma el vaso de agua con el medicamento, el tiempo que estaría en ese momento. En el duodeno, muy corto, después intestino ya tenemos más de 3 horas, e incluso hasta 24 horas si consideramos todo el intestino con el grueso también para capacidad de absorción, es decir, que hay mucho más tiempo para absorción. Y las áreas son muy grandes también. Las áreas son muy grandes y eso es importante. ¿Cuán grande es el área del intestino delgado? Porque lo que tenemos que pensar es que si voy a hacer una relación, si nuestro estómago tiene esta área, si yo estiro el estómago y tiene esta área, y yo le pongo el líquido, tengo solo esta superficie de contacto. Lo que queda hacia arriba tiene que esperar su turno para llegar a la superficie para entrar en contacto. Pero si el escritorio es el área, y yo el mismo vaso lo esparzo sobre, hay mucha más posibilidad de contacto para la difusión pasiva. Entonces, nuestro intestino delgado, si lo consideráramos solo como un tubo, tiene 0,33 metros cuadrados de área. Menos de 1 metro cuadrado, un tercio de metro cuadrado, pedacito. Porque tiene 7 metros de largo por 2 a 3 centímetros de diámetro. Pero ya empezamos la anatomía del tracto del intestino. Lo primero que tenemos son pliegues que producen. El mismo tubo no es liso, sino que está plegado, para los mismos 7 metros va plegado, 3 veces incremento de área, ya llegamos a 1 metro cuadrado de área. Los pliegues tienen las vellosidades, aumenta 30 veces respecto al inicial, ya llegamos a 10 metros cuadrados. Y las vellosidades tienen las microvellosidades, aumentamos 600 veces, es decir, en nuestro intestino tiene 200 metros cuadrados de superficie para entrar en contacto, más grande que probablemente las casas de todos nosotros, o de muchos de nosotros, por lo menos la mía. 200 metros cuadrados, es decir, mi intestino, si lo estirara, sobraría de mi departamento. Así de... Entonces, por contacto, por área, las condiciones están. Y está ahí por algo, piensen que todo está hecho para que absorbamos nutrientes. Nosotros la farmacología va detrásito de la fisiología. No estamos saltando la fisiología, esto tiene un origen fisiológico, anatómico, es decir, la anatomía base a contribuir a la sobrevivencia del cuerpo. Además tiene un flujo sanguíneo mucho mayor, que yo les decía que la diferencia de concentración también, el flujo nos mantiene esta diferencia de concentración. El pH, desde el punto de vista de ionización de moléculas orgánicas heterocíclicas, y sustituyentes en general, es mucho más favorable que permanezcan neutras las moléculas, porque entre 5 y 7 no en la neutralidad. Por lo tanto, el intestino, el tiempo de tránsito es más largo, 3 horas por lo menos, por lo tanto su permeabilidad es alta. Entonces ese es el mejor sitio para absorber fármacos en nuestro intestino. Por eso pasa cuando hay pacientes que sufren, por ejemplo, que se les hace una colostomía, es decir, o se les tiene que cortar parte del intestino porque se dañan, quedan con problemas de absorción de nutrientes y de medicamentos en forma importante. O personas cuando se hace un barpaca, que se salta el estómago, también quedan con problemas de absorción porque la pasada por el estómago de los nutrientes sobre todo, o también de nuestros medicamentos, inicia los procesos de cesión, de disolución, de fragmentación de la forma farmacéutica para que el intestino ya llegue de una manera más preparada, los nutrientes sobre todo, y por lo tanto si no tenemos ese paso, estas personas quedan con dificultades para los procesos de absorción. Entonces, vamos a... Con esto ya terminamos por hoy día. Solo les voy a dejar planteado lo del pH y el pH para que lo recuerden. Nosotros tenemos que acordarnos tenemos que pensar que es un ácido o una base porque funcionan al revés. Los ácidos, pensemos en un carboxílico, ¿cierto?
estamos hablando cuando hablamos de pK? Es al revés. Para el pK vamos a encontrar el equilibrio está bien. Y sería para hacerlo. Y en las bases, pensemos en una amina. ¿Qué es el pK? Es el valor de pH. El pK es el valor de pH en que esto está en equilibrio. Está 50 y 50, en un equilibrio de 50-50. Entonces, lo importante aquí es que una base protonada está ionizada y un ácido protonado está neutro. Entonces, protonación no me indica ionización, no es sinónimo. Depende del grupo funcional que esté protonado o no protonado. Entonces, cuando estamos hablando de estómago, no, estamos hablando del estómago, que tiene un pH de entre 1 y 2 más o menos. Estamos hablando que generalmente vamos a estar bajo el pK. Entonces vamos a estar en esta zona y por lo tanto los ácidos van a estar protonados, neutros, las bases van a estar protonadas, ionizadas por el pH que nos está dando. Obviamente hay que saber exactamente el valor del pK, pero en el estómago, en el intestino, estamos entre el pH 5 o 7, es más probable que estemos en esta zona. Un ácido carboxílico tiene un pK de 5,5, un carboxílico aromático 5,5, por lo tanto, si llegamos a pH 7, esto va a estar acá, va a estar ionizado, no se va a absorber, no va a difundir por las membranas. Pero una amina que tiene un pK de 5,5 va a estar acá y sí se va a estar neutra y sí se va a absorber. Ahora, la manera exacta de saber cuánto va a estar ionizado o no, hay que usar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que relaciona el pK con el pH y la relación de las especies. Pero más o menos, si uno considera, como una regla muy general, si uno está en 2 unidades, bajo sobre el pH, se considera que el equilibrio está casi el 99% hacia el lado correspondiente. Es decir, si yo tengo un pH de 7, si el pK es 5, todo lo que tenga pK 5 va a estar allá y todo lo que tenga pK 9 va a estar para acá, 100%. Ahora, si el pK es 7, puede tener la mitad de las especies acá, la mitad y mitad. Esto no es todo o nada, no lo piensen, es un equilibrio que se desplaza, dependiendo del pH que tengamos. Por lo tanto, yo puedo tener 50% y 50%, o puedo tener 100% y no se me va a absorber, pero si ya tengo un 50%, probablemente la velocidad, la cantidad de moléculas que entren va a ser más baja, o va a ser más lento, porque como esta se va a absorber, el equilibrio también se va a desplazar, porque son equilibrios. Todo lo que es equilibrio es desplazable. ¿Por qué? Por cambios de concentración. Entonces eso ya lo vamos a revisar el próximo viernes con más detalle. Pero recuerden los procesos de ionización, si es ácido, si es base, lo que significa un valor de pH en relación al pH. ¿Y qué significa estar en el estómago o qué significa estar en el intestino? Eso cambia completamente. Y entonces ahí aparecen
estas generalidades. Si nuestros fármacos fueran ácidos muy débiles, eso quiere decir que tienen pK mayores a 8. Estamos en pK mayores a 8. Estamos por sobre el pH del estómago, estamos por sobre el pH intestinal siempre. Por lo tanto, vamos a estar siempre acá. Perdón, vamos a estar acá. Estamos, perdón. Nuestros pH están por debajo del pK. Perdón. Si uno se empieza a enredar. Si estamos, el pK es más de 8, nuestros pH fisiológicos están por debajo del pK, por lo tanto vamos a estar acá. Va a estar neutro nuestro ácido, tanto en el estómago como en el intestino. Se absorben los dos lados. Entonces no tengo ningún apuro en que se me disuelva rápido en el estómago porque tengo todo el intestino también. Inverso para el otro lado, las bases débiles. También para las bases muy débiles, porque cambia el pK si el base es ácido. Pero para el otro lado, ¿dónde es relevante? Y el pK está en el rango de los pH que tenemos fisiológicamente en el tracto gastrointestinal, y ahí hay que saber si las moléculas van a estar ionizadas o no, para ambos. Ya, dejémoslo hasta aquí y nos vemos el próximo viernes. Esta clase en PDF también para que la tengan.